Muy buenos días y bienvenidos al segundo día de nuestro Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública número 17. Al igual que ayer, el día de hoy contamos con reconocidos doctrinantes y juristas en diferentes áreas del derecho que compartirán su experiencia y visión frente al desarrollo de una adecuada gestión jurídica para la ciudad. Recuerden seguir y compartir la transmisión del evento a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @juridicadistri, en Facebook y YouTube como Secretaría Jurídica Distrital. Todas las preguntas e inquietudes que se les genere durante el desarrollo del evento las podrán compartir a través de nuestras redes sociales con el numeral Seminario Jurídico 2020 y el nombre de la conferencia o el conferencista a quien corresponda la pregunta. Y para iniciar nuestro tercer módulo denominado Derecho Administrativo y Defensa Judicial, le damos la bienvenida al doctor Martín Bermúdez Muñoz con la primera conferencia de la reforma al Código General del Proceso, decreto 806 del 2020. El doctor Muñoz es abogado de la Universidad Libre, especializado en Derecho Privado de la Universidad de París II, profesor universitario, autor de los libros de la responsabilidad del Estado y de los jueces, las acciones de grupo en Colombia y del dictamen pericial al dictamen de parte. Miembro del Instituto Colombiano y Panamericano de Derecho Procesal, actualmente es consejero de Estado. Buenas tardes, para mí es un honor participar en este ciclo de conferencias del Distrito Capital. Siempre he sido invitado por la amabilidad de todos los organizadores. Me siento en la casa y pues estoy feliz de dirigirme a ustedes. Vamos a hablar hoy de el decreto 806 de 2020 en los aspectos administrativos, en los aspectos que tienen que ver con lo contencioso administrativo. Y yo tal vez quisiera hacer algo de enfoque del decreto a las particularidades que se presentan en relación con la labor que ustedes desempeñan, que es la labor de litigar o de obrar como apoderados de una entidad pública como es el Distrito Capital. Tal vez quisiera hacer primero algunas consideraciones generales. Uno, que en la actualidad tenemos reanudados términos procesales, pero simplemente la regla es que los despachos están cerrados. Y la regla del artículo 806, que es una ley de la República, es que vamos a preferir la virtualidad sobre la presencialidad. Quiere decir que las actuaciones presenciales son excepcionales. La regla general es que los procesos se tramiten virtualmente. ¿Qué quiere decir? La presentación de la demanda, las presentaciones de los memoriales, las notificaciones, las audiencias, todo por regla general, repito, se va a hacer mediante medios virtuales. Cuando alguien quiera pedir la inaplicación de alguna norma de virtualidad, pues tiene que pedírselo al juez y justificar por qué razón no puede acudir a la virtualidad y requiere acudir a la presencialidad. Y pues simplemente este decreto se toma en virtud de la situación excepcional que no solamente vive el país, sino vive el mundo, en virtud de que no tenemos realmente noción de cuándo sea prudente permitir que los abogados asistan a las oficinas públicas, a los juzgados, a los despachos judiciales, que la gente de secretaría igualmente lo haga, que los jueces lo hagan, razón por la cual en la medida en que este es un servicio que perfectamente puede prestarse de manera virtual, lo que hace el decreto es decir que se prestará de esa manera, repito, particularmente con la intención de proteger la vida y la salud de los funcionarios y de los usuarios del servicio público de justicia. En realidad, uno podría decir que en esto de la virtualidad habíamos avanzado mucho. Yo creo que una entidad como el distrito lo puede con toda la tranquilidad decirlo. Uno tiene la certeza de que el Distrito Capital tiene digitalizados todos los expedientes, razón por la cual hay muchas dificultades que no se presentarán o que no tendrá el Distrito Capital. Habrá que cambiar el modo de ver las cosas. Esto nos cambia a todos muchas perspectivas de las que teníamos
de trabajo, de vigilancia de procesos. Yo creo particularmente que eso facilita las cosas. Yo creo que facilita las cosas que uno pueda presentar un memorial electrónica, que sepa que si la contraparte va a presentar un memorial, ese memorial obligatoriamente le tiene que llegar a las demás partes, que los anexos de la demanda los tenemos que tener de una vez en PDF y no nos toca escanearlos. O sea, vamos a tener una cantidad que podemos consultar el expediente en el SAMAI porque todo queda subido allí. O sea, vamos a tener unos cambios fundamentales. Como todos los cambios, pues digamos que tienen serias dificultades, obvio, tiene serias dificultades. La gente está discutiendo mucho que las audiencias de testimonio, que si se hacen por Zoom o que si se hacen por el programa que tiene la rama judicial, que eso permite que al testigo le soplen, que el juez pierde la inmediación y que no puede mirar a los ojos a la parte a ver si le está diciendo la verdad o no. Y yo creo que eso no son dificultades que no puedan superarse. Yo creo que son retos que hay que intentar superar. Alguien decía, me parece con muy buena razón, que el juez no es un detector de mentiras. El juez lo que puede hacer es realizar preguntas, o las partes realizar preguntas adecuadas para determinar si una parte o si un testigo está realmente diciendo la verdad, si realmente no es incoherente, pero sin necesidad, sin que sea indispensable, digamos que mirar a los ojos de la persona y sin que sea, sin que realmente en la práctica tengamos esas prácticas que piensan las personas, que la persona está al lado del otro, que le están soplando. Eso no es fácil, no es fácil la espontaneidad en ese punto, depende de las preguntas, depende de la continuidad del testigo. De manera que yo creo que no digo que no hay dificultades, tengo la certeza que tendrán dificultades, pero repito que es un cambio que hay que dar, que se puede dar y que de alguna manera nos ha tocado darlo abruptamente y que implica indudablemente el cambio de costumbres por parte de los funcionarios judiciales, el cambio de costumbres por parte de los abogados. Yo quisiera, por ejemplo, indicar que hay que flexibilizar muchas cosas. El decreto 806 en muchos puntos nos dice puntualmente, nos dice hay que garantizar el debido proceso. En eso de garantizar el debido proceso, por ejemplo, es evidente que cuando un juzgado va a correr traslado de alegatos, pues previamente tiene que cerciorarse de que las partes han tenido acceso a la totalidad del expediente, que tienen todos los documentos. Si no, yo no puedo correr traslado para alegar si yo no tengo la certeza, o por ejemplo, por un incidente de nulidad. Yo cómo le corro traslado a las partes en un proceso de un incidente de nulidad sin que tengan la posibilidad de mirar el expediente, sin que tengan la posibilidad de mirar la totalidad del expediente digitalizado. Pues digamos que hay que aplicar principios porque no tenemos una regla fija que nos diga cómo obrar en determinado momento. El principio o la regla fija es que tenemos que garantizar el debido proceso. En segundo lugar, hay que comunicarse con el usuario. O sea, los secretarios, los funcionarios judiciales se tienen que comunicar con las partes, se tienen que comunicar para saber qué piezas le hacen falta para alegar, para saber cuándo es la audiencia, para hacer una prueba previa, para determinar que no ha tenido dificultades en lo anterior. Y me parece que esto está funcionando, Hace poco, en la sección, el doctor Montaña fallaba una tutela en la cual una parte en una audiencia decía que no se ha podido conectar y al contestar la tutela, el juez simplemente señaló, dijo el juez, le di, y estaba aprobado en el proceso, le di la dirección de WhatsApp, le di el contacto de WhatsApp a todas las partes para por si acaso tenían alguna dificultad, pudieran comunicarse conmigo y solucionábamos el problema. El señor dijo, de manera curiosa, que él no había utilizado el WhatsApp porque le parecía indelicado que el juez perdiera la concentración con una comunicación de WhatsApp. Pero lo que quiero decir es que
dependiendo de la cantidad de trabajo, del sitio donde nos encontremos. Hay juzgados que tienen pocos negocios que simplemente han hecho por cada negocio un grupo de WhatsApp y la comunicación entre las partes, la comunicación entre las partes del juez, pues no puede entenderse como que es una comunicación para hacer corrupción, porque repito, hay que tratar de avanzar el proceso. Y en este punto, ya lo dijo la Corte, en este punto lo dijo la Corte, los procesos en que no podamos avanzar, pues van a entenderse interrumpidos, suspendidos. O sea, si yo no puedo garantizarle el acceso a las partes, al expediente, si el expediente es muy voluminoso, si no hay posibilidad de hacerles una cita para que lo miren, para escanearlo, para digitalizarlo, pues simplemente habrá que suspender porque no podemos seguir violando una norma procesal que implica que para que haya un traslado, pues yo tengo que tener acceso al expediente. Entonces, repito que a mí la norma que me parece bastante importante es aquella que indica para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la Administración de Justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocerse las decisiones y para que puedan ejercer sus derechos. Yo creo que ese es otro punto bastante importante. Al juez le corresponde garantizar la comunicación, le corresponde cerciorarse de que de las direcciones de todas las partes estén en el SAMAI. Hoy los abogados tienen la obligación de haber registrado su dirección electrónica en el Consejo de la Judicatura. Entonces, en realidad, y ese es un programa que es de muy fácil utilización en el SAMAI cuando están las partes con los correos electrónicos escritos, pues simplemente sale la providencia y como está el correo electrónico escrito, se dirige allá y queda notificado. En esto, yo creo que hay que tomar medidas en las entidades. Medidas en las entidades como, por ejemplo, a qué correo electrónico llegan las notificaciones, ¿cierto? Porque no pueden llegar al correo electrónico personal del abogado, porque el abogado se va o cambia y entonces ¿a dónde llega la notificación? Pero tampoco puede llegar a un correo institucional que el abogado no mire. Entonces hay que tomar medidas para que haya una adecuada notificación, pero que ese abogado, que repito, esa adecuada notificación no sea, me parece a mí, a el correo, por ejemplo, el correo individual o particular del abogado, sino que sea a un correo institucional en la medida que cuando el abogado deje de ser funcionario público, pues el que continúe en su cargo pueda tener acceso a la misma información, lo cual obviamente debe suceder con toda la información del proceso. ¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron en relación con, con el Código Contencioso Administrativo? O con el CEPACA, mejor, como se denomina ahora. Son tres cambios que me parecen importantes mencionar y porque han tenido algunas dificultades. Uno, la notificación a las entidades, la notificación personal a las entidades. Dos, las excepciones. Y tres, la sentencia anticipada. En primer lugar, la notificación a las entidades públicas. Yo cómo quisiera arrancar esto, ¿cierto? Quisiera arrancar diciendo que el Código General del Proceso y el CEPACA quedaron suspendidos en algunas normas que simplemente se hizo porque se requería para esta situación de crisis hacer unos cambios. Yo creo que uno debe circunscribirse a esos cambios. O sea, eso fue lo que se cambió y nada más que eso se cambió. Entonces, en primer lugar, en relación con la notificación personal a las entidades públicas. La notificación personal a las entidades públicas, particularmente, obviamente, todos los autos de todas las providencias que deben ser notificadas personalmente, y particularmente me refiero al auto admisorio de la demanda, pues ya estaban reguladas en el CEPACA. Los artículos 196 y siguientes indicaban que la notificación de la entidad, tanto de la entidad como de la Agencia de Defensa del Estado, como el Ministerio Público, se hace al buzón de correo electrónico. Y también dice en esa norma que esa notificación igualmente se hace a los particulares que tengan el correo electrónico registrado en la Cámara de Comercio. Bien, el artículo 8 del decreto trae una forma de notificación personal dirigida a las personas naturales, que no tienen registrado su correo electrónico en la Cámara de Comercio. ¿Qué quiere decir? Y lo dice el artículo 8. También se notificarán de esta manera
lo que quería cubrir el decreto con el artículo 8 era una notificación que no estaba regulada y que no estaba prevista ni en el Código Nacional del Proceso ni en el CEPACA. Quiere decir, cuando yo requiero demandar a una persona natural o a una sociedad, puede ocurrir. Cuando yo quiero demandar a una persona, quiero notificar a una persona y esa persona no tiene registrado públicamente el correo electrónico o en la Cámara de Comercio o no es una entidad pública. Entonces, ¿qué debo hacer yo en ese caso, cierto? En ese caso, tendré la obligación de hacer la notificación personal a través mandando la notificación como se hace a través del correo postal o podré hacerla electrónicamente. Y en el tiempo de pandemia, sobre todo para la época en que, no se, en que ningún servicio estaba funcionando, había que regular eso. ¿Cómo lo regula el artículo 8? Lo que el artículo 8 regula es, pues obviamente eso no es público, simplemente, señor demandante, usted le afirma al juez bajo la gravedad del juramento que este es el correo electrónico del demandado. Y fíjense que eso puede tener una seria dificultad o una serie duda y con graves incidencias para el proceso, que yo como demandante suministre el correo electrónico, por ejemplo, falso del demandado y se adelante todo un proceso con un correo electrónico que no es. Pues entonces, la norma le dice, uno, afírmelo de juramento. Dos, demuéstreme cómo obtuvo usted el correo electrónico del demandado. Entonces usted lo puede mandar, lo puede demostrar de diversas maneras. Yo pienso en el distrito, en integración, por ejemplo. Si yo quiero demandar a un contratista, ¿cierto? Y ese contratista no tiene registrado su dirección en la Cámara de Comercio. Seguramente en el contrato, en el propio contrato, están inscritas las direcciones para notificaciones. Seguramente en la carpeta en donde llenan los documentos, el contratista escribió a qué correo electrónico le podía notificar. Seguramente él me ha remitido comunicaciones. Hemos tenido los dos comunicaciones vía correo electrónico. Entonces, lo que realmente dice el artículo 8 es, ¿cómo es posible que, habiendo tenido una cantidad de comunicaciones previas, conociendo yo el correo electrónico del demandado, para demandarlo tenga que acudir al sistema anterior? Pues no, simplemente yo le digo, esta es la forma de hacerlo, y por eso el artículo 8, con los términos que se dan ahí, que son un poco más amplios para ese caso, con esos términos es el que debe aplicarse. ¿Qué es lo que ha pasado con las entidades públicas? Pues con las entidades públicas, lo digo con toda claridad, a los jueces y a los demandantes particularmente, no les gusta que las entidades públicas tengan un término tan largo de traslado de la demanda. Entonces han dicho, pues miren, han dicho, como el traslado de la demanda se acabó, porque no hay que mandarle una copia de la demanda a la entidad demandada, ni hay que esperar que venga a reclamarla, ese término de 60 días que estaba en el 196, pues no hay que aplicarlo. Yo creo, y lo hemos hecho en autos del despacho, en el Consejo de Estado, hemos dicho, el artículo 8 no se aplica a la notificación de las entidades públicas, no modifica porque el artículo no modificó los términos del artículo 196. Pero quiero admitir que sobre eso hay divergencia. Y como cuando uno es litigante, es mejor que falte y no que sobre, ¿cierto? Pues yo creo que hay que tratar de pensar que los 60 días estuvieron derogados. Yo considero que no, repito, en mi despacho hemos dicho que no, pero pues obviamente no es una posición ni siquiera de sala, razón por la cual hay posiciones divergentes en este punto. Repito, considero que el artículo 8 no es aplicable. Lo que sí es aplicable, que es muy importante tenerlo en cuenta aquí, es el artículo 6 para la presentación de las demandas y anexos, yo digo, en PDF. El decreto no dice en PDF porque alguien dijo que no se podía utilizar PDF, que no había que hablar de un medio preciso, pero en realidad lo que hacemos todos es en PDF. Pues, ¿qué ocurría o qué ocurría en la vigencia del CEPACA? En la vigencia del CEPACA, simplemente lo que ocurría es que cuando una persona presentaba una demanda y vinculaba a varias entidades públicas, pues por cada entidad tenía que presentar 2 copias del traslado. Y las 2 copias del traslado implicaban que una copia para dejarla en el despacho,
otra copia para que la pudiera reclamar allá, otra que era el original y otra copia que había que mandársela por correo certificado a la entidad y esperar a que la entidad la recogiera. Y adicionalmente, yo siempre lo digo, adicionalmente por una jurisprudencia de secretaría, pues a uno le tocaba presentar un CD y un CD con la chuspa para que lo pudieran legar en el expediente. Y entonces, digamos lo real en este momento es que en todos los despachos judiciales, los juzgados y los tribunales tienen copia de los anexos en CD, aunque la ley no lo dijera, tienen copia en PDF en CD, ¿cierto? Entonces, lo que cambia el artículo sexto del decreto es simplemente lo siguiente. Cuando una persona presenta la demanda, presenta la demanda ante el juzgado y esa demanda, la copia de ese correo electrónico con el cual está presentando la demanda, ¿cierto? Que está dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa copia de ese correo tiene que ir con copia a las entidades demandadas. Entonces, si hay una persona que demanda al Distrito Capital, esa demanda que está presentando con los anexos, la demanda y los anexos en PDF, lo presenta al juzgado o al tribunal y le pone con copia al correo electrónico o al buzón de correo electrónico de la entidad demandada. Entonces, en este caso, tendrá que enviarle copia de la demanda y sus anexos al Distrito Capital. El distrito va a recibir una copia de una demanda y de unos anexos. ¿Quiere decir que se admitió? No, la demanda no ha sido admitida todavía. Simplemente ya el juez tiene constancia de que el distrito recibió la demanda y recibió los anexos. Y además tiene constancia de que lo que recibió el distrito es exactamente, ojo, es exactamente lo mismo que el demanda presentó al juzgado. O sea, no hay anexos distintos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que entró y es lo que va a formar parte del expediente. Entonces, cuando el juez admite la demanda y ordena la notificación personal del distrito, le va a mandar al Distrito Capital en el correo electrónico, al buzón de correo electrónico, única y exclusivamente el auto admisorio de la demanda. ¿Por qué razón? Porque el juez ya sabe que el distrito tiene la copia de la demanda y tiene además la copia de los anexos en PDF. Y de esa manera empieza al distrito a correrle el término de traslado de la demanda. Y empieza a correrle, repito, porque le estamos mandando el auto admisorio y el juez tiene constancia de que el distrito ya recibió anteriormente la copia de la demanda y de los anexos. Entonces, primer punto que me parece que es importante tener en cuenta, el decreto cambia el sistema de demanda, pero no cambia de ninguna manera el sistema, repito, de término del traslado. Y reitero que es un punto discutible. Entonces uno tendrá como abogado que buscar el término más corto para evitar que la jurisprudencia del Consejo de Estado cambie o diga cosas distintas o se unifique y que de aquí a mañana digan que el término no tenía razón de ser y que el término de 62 dejó de funcionar. Entonces creo que hay que cambiar algunas costumbres o mirar qué se hace allí. Yo, ¿qué creería también? O sea, ¿qué ocurre cuando una entidad recibe una demanda y los anexos? Eh, Creo que hay una alerta importante para la entidad. Creo que la entidad por lo menos ya tiene que empezar a mirar cómo se va a defender. Creo que la entidad tiene que empezar a mirar qué documentos va a buscar. Creo adicionalmente, aunque la práctica muestra cosas distintas, que las demandas generalmente son admitidas, pues yo supongo que no se puede todavía contratar a un abogado mientras no sea admitida la demanda, pero creo que sí hay una alerta importante para que la entidad cuente desde ese momento con un espacio de tiempo suficiente para preparar su respuesta. Entonces, eso frente a la notificación de las entidades públicas. El segundo punto, que yo creo que ustedes en la práctica lo conocen y que me parece que no hay que insistir mucho, es el tema de las excepciones. Pues las excepciones estaban reguladas en el CEPACA o están reguladas en el CEPACA de una manera un tanto absurda en el sentido de decir el juez en la audiencia
debe resolver las excepciones. Y si en la audiencia estima que deben practicarse pruebas, dice excepcionalmente practicarse pruebas, sin decir qué pruebas deben practicarse, porque han pedido las partes pruebas, dice en ese caso, el juez decretará las pruebas, suspenderá la audiencia por 10 días y una vez se reanude, resolverá las excepciones. Eso pues, ¿qué tenía de malo? De malo tenía simplemente que uno podía llegar a la audiencia a que simplemente el juez le leyera la caducidad de la acción y punto. Cuando eso lo había podido hacer en un auto anterior y se había surtido la apelación y no teníamos que ir a una audiencia a perder el tiempo a oír la lectura de un auto. Y lo peor es que el juez puede decretar, o sea, puede ir a primera audiencia, suspender 10 días y reanudar, y entonces estamos perdiendo 2 audiencias y no solo una audiencia. Hay otro punto ahí que me parece importante señalar, porque esto ha generado alguna discusión en el CEPACA, y es que el artículo 180 dice que los jueces deben resolver resolver sobre las excepciones propuestas y resolver de oficio sobre las excepciones. Digamos que yo entiendo esa norma, aunque literalmente no lo diga así, yo entiendo esa norma, es que lo que uno tiene que referirse como juez a una excepción cuando la va a decretar, ¿cierto? Pero lo cierto es que muchos jueces en audiencia arrancaban diciendo, no fue propuesta la caducidad, pero yo me voy a pronunciar sobre la caducidad y hacer una cantidad de consideraciones sobre la caducidad, sobre el término cuando era presentado, el abogado entraba un poco en infarto, ¿cierto? Para al final decir, pero no se decreta la caducidad. Y después cosa juzgada y hacer un discurso de cosa juzgada, pero no se decreta la cosa juzgada. Yo creo que eso no tiene sentido, o sea, yo creo que el juez se pronuncia de oficio sobre excepciones en la audiencia inicial o debía hacerlo cuando las va a decretar, no cuando las va a negar. Porque si el demandado no las propuso y él considera que no hay lugar a decretarlas, pues ¿de qué va a hablar? De no, ¿por qué no? Entonces yo creo que eso no tiene razón de ser. Pero digamos que ese es un punto que se ha prestado a discusión y ahora vamos a mirar en el tema de sentencia anticipada cómo ha generado algunas dificultades en ese punto. Pero repito, lo que cambia en el decreto 806 es que nos acomodamos a el CGP. O sea, simplemente las excepciones se resuelven antes de la audiencia inicial. Cuando el juez declara probada una excepción, pues obviamente no hay necesidad de hacer audiencia inicial. Cuando el juez la rechaza, pues ya va a la audiencia inicial a sabiendas de que vamos simplemente a adelantar los demás pasos, pero sin hablar de excepciones, porque las excepciones ya fueron resueltas antes de la audiencia inicial. Esto tiene que ver con una regla procesal de que cuando vamos a la audiencia, pues debe estar regularizado el proceso. O sea, digamos, la idea es que haya una parte preliminar del proceso en que yo demando, contesto, demanda, reconvención, cuando ya ha pasado todo lo anterior, ¿cierto? Y ya sabemos que vamos al juicio a definir las cosas del juicio. Entonces, por ejemplo, ahí ya no tenemos que hablar más de excepciones, ya no tenemos que hablar de absolutamente de ninguna formalidad, sino que la audiencia en cualquier proceso debería concentrarse simplemente a decidir el caso, a decretar las pruebas y a decidir el caso. Entonces, esa es la razón por la cual se hace esa modificación y repito, pues en esta época de crisis, pues nos va a generar disminuir una audiencia que, repito, en muchos casos era innecesaria. ¿Cómo se hace, o sea, cómo funcionaría lo anterior, ¿cierto? Entonces, simplemente se aplica lo que habría que decir allí en ese punto, que es un tema adicional que me parece importante. Todos sabemos cuáles son las excepciones previas: falta de jurisdicción, compromiso, incapacidad de representación, pleito pendiente. Ya sabemos cuáles son las excepciones, pero el artículo 161 del CEPACA se refiere también a la falta de requisitos de procedibilidad.
que tienen exactamente el mismo tratamiento. Entonces, ejemplo, no se cumplió la conciliación previa obligatoria. Entonces, lo que dice el 180 es que si se echa de menos, el cumplimiento de unos requisitos de procedibilidad en la audiencia, se declara la terminación del proceso. Pues eso hay que hacerlo antes de la audiencia, porque a la falta de requisitos de procedibilidad, el 180 le da el mismo tratamiento de las excepciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo hoy una demanda, la contestaron, ¿cierto? Y está para audiencia inicial, y yo me doy cuenta, por ejemplo, que el demandante no agotó un recurso que era obligatorio. Tenía que meter el recurso de apelación en el sistema en que era y no apeló. O la entidad demandada metió una acción de repetición y no probó el pago de la condena, ¿cierto? No lo probó, ¿cierto? Entonces simplemente es un requisito de procedibilidad o en una acción, popular, el demandante no probó el requerimiento previo. Entonces, en esos casos, el juez, sin ir a audiencia inicial, lo que tiene es que simplemente declarar terminado el proceso antes de la audiencia inicial. Ahora, todas esas decisiones que se toman, que son susceptibles de apelación en la medida en que termina el proceso, pues siguen teniendo el mismo recurso. Luego aquí no pasó nada, o sea, no se afectó el derecho de nadie. Lo único que cambió es que en lugar de ir a una audiencia a leer un auto, pues ese auto lo vamos a echar antes de la audiencia inicial. Ese es el único cambio, repito, que se presenta en este punto. Entonces, ¿cómo será el trámite de las excepciones? Que me parece importante tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, uno, en la contestación de la demanda se proponen las excepciones. O con este primer punto, ¿cierto? Con este primer punto es que en esa contestación yo debo presentar las excepciones y ese escrito, ese memorial de excepciones, debo mandarlo con copia a todas las partes, o sea, debo mandarlo con copia al demandante, ¿cierto? Y dice la norma que se corre traslado por 3 días. Ese traslado se cumple, ojo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del decreto 806. O sea, 2 días hábiles siguiente al envío empieza a correr el traslado. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que antes, cuando proponían excepciones, tenía que llegar el secretario y fijar un aviso en el cual decía, corro traslado por 3 días de las excepciones, o por 5 días, o por el traslado que fuera. Esos traslados secretariales se eliminaron en el decreto. Quiere decir que esos traslados secretariales, como yo del escrito que estoy presentando, o del documento que estoy presentando, tengo que enviarlo al juzgado y mandarle copia a mi contraparte, pues mi contraparte que ha recibido el escrito de excepciones sabe que ya me va a empezar a correr el traslado, que a los 2 días siguientes me empieza a correr el traslado, sin necesidad de que el secretario diga, corre el traslado, porque es un traslado que Metropolitan corre automáticamente. Y en este punto, eso se aplica para todos los traslados de secretaría. Los traslados de secretaría son aquellos traslados que no requieren un pronunciamiento previo del juez. Fíjense que el traslado de la demanda requiere que el juez mire si la demanda se admitió en un recurso, si el recurso cumple los requisitos legales y con base en lo anterior yo corro traslado. En este caso no. En este caso, cuando hay excepciones, el juez no hace nada ni el secretario hace nada. El secretario lo que hace es recibo y pongo, porque no toma ninguna decisión, y pongo y lo fijo para que las partes se pronuncien. Pues en este caso, como es un traslado secretarial, ese traslado se surte automáticamente para que la parte lo conteste. En ese punto, me parece que hay un tema que los que litigan en civil lo saben perfectamente, pero para los que litigan en administrativo, porque puede que sea novedoso, el traslado de las excepciones en materia, en el Código Nacional del Proceso, tiene 2 objetos. Tiene por objeto uno, que la parte se pronuncie sobre la excepción y otro, que subsane los defectos. Entonces lo que dice la ley es, le corro traslado a la excepción. El demandado está diciendo que usted no acreditó la condición de representante del distrito con la que está obrando.
Eso está diciendo el demandante, el demandado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir cuando yo contesto? Cuando yo contesto, no solamente voy a discutir lo que está diciendo, no es que, no, si yo no cumplí eso, yo tengo que cumplirlo. Porque el traslado es, repito, el traslado me están diciendo para que se pronuncie o para que subsanen los defectos. Si yo metí una acción de repetición, por ejemplo, y me están diciendo es que no probó el pago, pues simplemente yo tendría que contestar y presentar la copia del pago para que no me lo terminen por falta de procedibilidad. Entonces, lo que quiero decir es que o sea, ahí ya me están dando la oportunidad para que yo subsane el requisito que se echa de menos. O sea, no es que yo simplemente pronuncié y como el juez decidió que efectivamente yo no había, entonces le voy a dar un término adicional. No, señor. Ahí le está dando el término, un traslado, repito, que es para que usted cumpla o subsane defectos. El otro punto que me parece que es muy importante indicar aquí es que hay una limitación probatoria en las excepciones previas. La limitación probatoria en las excepciones previas quiere decir que en realidad yo puedo aportar pruebas, porque las excepciones previas en general y también las mixtas en general se prueban mediante prueba documental. Entonces, si yo allego, si yo estoy, ejemplo, diciendo que falta un documento, pues no tengo que presentar ningún documento. Si estoy en algunas mixtas diciendo, allego, demuestro la cosa juzgada, pues la cosa juzgada se demuestra con la sentencia que yo presenté. Si estoy demostrando la transacción se demuestra con el documento. Si estoy alegando compromiso, pues con la cláusula compromisoria que allego con el contrato. Entonces son pruebas que son excepciones que por regla general, y por eso se tramitan, se pueden decidir antes del proceso, no requieren sino pruebas documentales allegadas. O sea, no requiere práctica de pruebas, y me parece que esa es una noción que es bastante importante. Yo insisto en esa porque a veces patinamos allí. Es que una cosa es allegar pruebas y una cosa es allegar pruebas y otra cosa es solicitar la práctica de pruebas. Cuando yo allego una prueba, pues simplemente estoy aportando una prueba y no requiere una audiencia para practicar pruebas. Y ese es un punto que es muy importante. Entonces, yo puedo allegar cualquier tipo de pruebas y la norma dice que puedo solicitar 2 testimonios, excepcionalmente en excepciones previas, cuando hay falta de competencia por el domicilio o cuando hay falta de integración del litis consorcio necesario. Pero en realidad, la práctica de pruebas en excepciones previas es absolutamente excepcional. Entonces, las excepciones, repito, se deciden antes de la audiencia inicial, se resuelven luego del traslado, se resuelven por autos. El auto que lo resuelve negando o decretando la excepción lo profiere el juez o la sala. Fíjense que aquí se acaba el problema ese de que estábamos en sala y entonces se propone una excepción diciendo hay que suspender la audiencia porque como no estoy sin un solo magistrado, hasta que no estén los 3 no pueden resolverlo. No, aquí ya la ley, como va a ser por escrito antes de la audiencia inicial, pues simplemente lo hace la sala, si supera esa discusión, el auto que la resuelve negando o decretando tiene recurso de apelación. Si lo profiere el ponente, en única instancia tiene súplica y en segunda instancia la apelación siempre la resolverá la sala. Quedó así, ¿cierto? Quedó así de esa manera y digamos que digamos que era una discusión que existía. Si en segunda instancia lo hacía el ponente o lo hacía la sala, quedó, digamos que claro de que sea la sala la que la profiere. Ahora, es posible que haya que practicar pruebas, excepcionalmente. En ese caso, si hay que practicar pruebas, en el auto que cita audiencia inicial, se señala qué pruebas se practican en la audiencia y ahí mismo se decide la excepción. Creo que eso es lo fundamental. Simplemente quisiera indicar lo siguiente. El artículo 101 del numeral 2 del CGP dice, si prospere alguna excepción que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, se declarará terminado el proceso. ¿Qué quiere decir? Que si en la excepción le dijeron a usted tiene que traer tal documento y usted no lo trajo, pues cuando resuelva la excepción no le va a dar un término adicional para que lo traiga, porque la norma dice claramente que no pueda ser subsanada o que no lo haya sido oportunamente. ¿Y cuándo yo pude subsanarlo? Cuando me corrieron traslado. Entonces, simplemente eso parece importante tenerlo en cuenta. El segundo punto, que es la segunda
la segunda modificación importante es la de la sentencia anticipada. La sentencia anticipada, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir que se dicte sentencia por escrito, sin hacer audiencia inicial cuando no se requiera practicar pruebas. Fundamentalmente, yo creo que esa es la noción esencial de para qué estamos incluyendo la sentencia anticipada. Quiere decir, hay muchos eventos en los cuales no se requiere la práctica de pruebas. No se requiere la práctica de pruebas porque el demandante presentó únicamente pruebas documentales, porque el demandado presentó únicamente pruebas documentales, porque no hay necesidad de hacer una audiencia para practicar pruebas. Entonces, si no hay necesidad de hacer una audiencia para practicar pruebas, simplemente lo que va a hacer el juez es que en lugar de hacer audiencia inicial y tramitar todo el proceso, antes de la audiencia inicial, simplemente va a decir, incorpórense las pruebas, corra ese traslado para alegar y dicte sentencia por escrito. Entonces, se va a hacer un proceso por escrito en el cual no se va a practicar ni audiencia inicial ni audiencia de instrucción porque, repito, no hay necesidad de practicar pruebas. Entonces, eso será aplicar para todos aquellos eventos en los cuales, repito, no se requiera de hacer audiencia de instrucción ni audiencia inicial. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo tengo el expediente al despacho, ¿cierto? Y en el expediente, fíjense lo que ha pasado en la práctica, ¿cierto? En el expediente tengo varias cosas. Primero, medidas cautelares. Si tengo medidas cautelares, lo primero que tengo que hacer es pronunciar sobre las medidas cautelares. Antes que cualquier cosa, pues lo que llaman medidas cautelares. Y veo que se ejecutaría el auto, a ver qué ocurre hacia adelante, ¿cierto? Luego, puede ocurrir que yo tenga el expediente antes de la inicial, pero hayan propuesto la parte demandada, haya propuesto excepciones, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer primero es resolver las excepciones, esperar que quede ejecutoria del auto y luego de lo anterior sí ver si puedo adecuar el proceso al decreto 806. Puede pasar que no se propusieron excepciones. Nadie propuso excepciones. O que ya fueron resueltas y el auto está ejecutoriado. O sea, se rechazaron las excepciones y el auto está ejecutoriado. Entonces, ahí en ese momento sí decido si puedo adecuar el proceso al 806. O sea, ¿cuándo hago lo anterior? Cuando no tengo excepciones por resolver o cuando el auto que las rechazó ya está ejecutoriado. Entonces, segundo, ¿cuál es el procedimiento? Me parece que es muy importante esto. ¿Cuál es el procedimiento que tengo que hacer para dictar audiencia inicial? Es un proceso y alguien me puede decir, pues que eso no fue sentencia, eso que crearon ahí, eso no es sentencia, no es sentencia anticipada, eso es un proceso escrito. Sí, señor, tiene razón. Un proceso escrito chiquito, tiene razón. Tienes razón, o sea, la sentencia anticipada era para resolver eventos que no requerían procesos y que inclusive alguien podría decir, la demanda es infundada, yo desde la admisión de la demanda puedo rechazar las presiones de la demanda. Eso en Colombia no existe, no existe. Entonces, ¿qué nos quedó? En realidad nos quedó que hay que pronunciar sobre pruebas, que hay que correr traslado para alegar y que hay que dictar sentencia escrita. Entonces, fíjense, yo tengo el expediente para dictar, yo no puedo de una correr traslado para alegar. Yo tengo que, primero que todo, incorporar las pruebas documentales, porque eso lo dice el CGP, y además porque las partes pueden, el demandante no conoce las pruebas que llevó la entidad demandada, o al revés, pues tiene que pronunciar sobre las pruebas documentales y saber qué hay, entonces me pronuncio sobre pruebas. En segundo lugar, luego que me pronuncio sobre las pruebas y las incorporo, corro traslado para alegar por 10 días y en tercer lugar, dicto la sentencia escrita. Y aquí hago una pequeña referencia. Para todos los casos, ya lo dijimos al principio tal vez, cuando yo voy a correr traslado como juez, para alegar, pues yo debo cerciorarme de que las partes tienen el expediente o los documentos que requieren para alegar. ¿Cómo estamos haciendo nosotros, cierto? Simplemente en este auto estamos diciendo, en algunos casos, aunque se advierte que hasta ahora inicia el proceso, ¿cierto? Se otorgará a las partes un término de tantos días para que señalen si les hacen falta documentos del expediente, ¿cierto?
ese auto que se notifica a todas las partes, y ahí también se indica, si la contraparte tiene esas pruebas, deberá llegarlas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Cierto? Que la contraparte del distrito dice, sí señor, me hacen falta las audiencias de los testigos, me hace falta tal documento. De ese auto va a estar notificado, de ese escrito que él presenta, lo va a presentar con copia a el distrito, que es la parte demandada. Lo remite al juzgado y le da una copia del escrito. O sea, le está contestando al juzgado, señor, me hace falta pruebas. Pero eso que le está presentando, se lo está mandando con copia del distrito. Pues el distrito tiene la obligación, y yo sé que ustedes tienen toda la documentación, de remitir la documentación. Dice, señor juez, a él le hace falta el documento, aquí lo estoy mandando por internet. Le manda por vía electrónica los documentos que le hacen falta, ¿cierto? Entonces el juez verifica, simplemente verifica que todos los documentos estén completos, que todas las partes tengan los documentos, y en ese caso, solamente en ese momento corre traslado para alegar. Y eso es muy importante porque, repito, un traslado tiene que suceder con el expediente. Habrá eventos en los cuales esto es imposible, con negocios con no sé cuántos cuadernos. Entonces, en ese caso, pues hay que mirar uno. Usted me dice qué documento le hace falta. No me diga que todo el expediente, porque algo tiene que tener, ¿cierto? Pero usted podrá decirme, me hacen falta tales documentos y yo le puedo remitir, puedo digitalizar los documentos y remitirlos. O si no, si usted tiene que mirar todo el expediente, yo voy a cuadrar una cita con usted para que usted vaya al juzgado, mire el expediente, le tome copias a lo que quiera, ¿cierto? Hoy todos tomamos copias con el celular, ¿cierto? O para que le ayude a la fotocopiadora y tome copias y tenga la oportunidad de alegar conforme con el expediente. Y hecho lo anterior, se dicta sentencia. Entonces, en esta materia, repito, hay que pronunciar sobre pruebas, correr traslado para alegar y luego dictar sentencia escrita. Y lo segundo que es muy importante es mirar cuál es el alcance de no fuere necesario practicar pruebas. Tiene muchos alcances. Uno, asuntos de puro derecho. Entonces, un problema jurídico, una nulidad de un acuerdo, una nulidad de un decreto, lo que hay que mirar es un tema jurídico frente al decreto, pues no hay ninguna prueba a practicar, se puede perfectamente dictar sentencia anticipada. Asuntos en los que simplemente se llegaron pruebas documentales. Documentales las tenemos por incorporadas y dictamos, corremos traslado para alegar y dictamos sentencias. Asuntos en los cuales solo se pidieron pruebas documentales. Entonces, fíjense, no estamos en un caso en el cual no haya pruebas solicitadas. Sí hay pruebas solicitadas, pero no hay pruebas por practicar. Ustedes solicitaron únicamente pruebas documentales. ¿Qué puedo hacer yo? Primero miro a ver si es viable decretarlas, porque aquí hay que aplicar la norma del CGP que dice que usted búsquelas primero directamente y si trabaja el derecho de petición, ahí sí da el decreto. Pero supongamos que fueron juiciosos y estamos en ese campo. Entonces, en ese campo lo que hago yo es mirar, aquí solamente están pidiendo pruebas documentales. ¿Qué hago? Decreto las pruebas documentales. Luego de que incorporo las pruebas documentales, ahí sí corro traslado para alegar. Pero seguimos en el mismo caso. No hay necesidad de practicar pruebas. Lo que pasa es que las partes pidieron pruebas, pero solamente pruebas documentales, la razón por la cual no hay necesidad de practicar pruebas. Y tercer punto, que es el punto que puede ser algo controversial, ¿cierto? Las pruebas que pidieron las partes, hay que rechazarlas, porque son impertinentes, porque son inconducentes o porque son inútiles, por ejemplo. Entonces doy el ejemplo que ya nos ha pasado en acciones de repetición. El demandado dice, solicito que se oficie al tribunal para que envíe copia de todo el expediente donde se produjo la condena del distrito o la condena de la entidad demandante. Y en ese caso uno abre el expediente y verifica que ese expediente ya está incorporado. Luego que no hay que traer otra copia. Entonces simplemente se dice, rechazas la prueba por inútil porque ya obra copia de lo anterior. Usted puede apelar eso. Claro, obviamente es apelable esa decisión o es suplicable en el caso del Consejo de Estado. Pero lo normal es que la parte va a decir, hombre, yo pedí una prueba que ya estaba ahí, pues yo no voy a insistir y lo deja ahí. Entonces, ejecutoriado ese auto que rechazó la prueba por impertinente, inconducente o inútil, ejecutoriado, o sea, después de que se dio el recurso o simplemente si no hubo recurso, después de lo anterior, entonces ahí sí
lo que hago yo es, repito, incorporo pruebas, corro traslado para alegar y dicto sentencia. Yo creo que esta medida pues, va a generar realmente, nos está generando ya mucha agilidad. Lo que estaba generando la dificultad o la mora en muchos procesos es fijar la audiencia. O sea, hay muchos procesos que se demoraban y que uno terminaba esperando 6 meses a que el tribunal le fijara, o a veces un año, de fecha de audiencia inicial, y simplemente en la audiencia inicial lo que íbamos a hacer era decretar pruebas, ¿cierto? O decir, y había muchos que decían que hacían una audiencia de instrucción para incorporar las pruebas escritas, que era lo peor. Entonces, eso se acaba, repito, porque se puede acudir a la audiencia anticipada. La segunda opción, pues hay otra opción que es que aparezcan en el que, digamos que cuando estemos practicando pruebas, cuando estemos más adelante, el juez encuentre probada una excepción mixta. O sea, por ejemplo, al practicar pruebas, el juez se da cuenta de que la acción estaba caducada o se da cuenta que había cosa juzgada. Pues en ese momento, dentro de la práctica de las pruebas, puede dictar sentencia anticipada. Y lo último es que sea de común acuerdo. Yo no veo muchos casos en que las partes lo hagan, pero es posible que las partes en una audiencia le digan al juez, señor juez, creemos que hay suficiente ilustración, dicte sentencia. En ese caso, el juez dentro de la audiencia dictará la sentencia o lo hará por escrito con posterioridad, y simplemente la norma dice que al solicitarse la audiencia inicial se entienden desistidos los recursos y demás peticiones. Pero repito, esto no tendrá mayor utilidad. Entonces, termino indicando que hay una reforma que es importante, que cambia todo, que creo que, repito, para que uno parte de que la gente, de que las partes tienen acceso a un computador, que tienen acceso a la internet. Uno, digamos, que considera que la regla general es que el abogado tenga una copia del expediente en su casa o en su oficina, o que tenga escaneados todos los documentos y tenga un archivo digitalizado como lo hace el distrito. Y en ese sentido, pues el litigio cambia, creo yo que se facilita. Creo que, repito, hay muchas cosas por cambiar, hay que hacer fair play. Yo he estado insistiendo en que los jueces deben, que no es muy fácil, deben dar acuse de recibo de los memoriales. Es una cosa muy importante. O sea, yo creo que es una cosa de cortesía que sirve mucho, o sea, que nos sirve a todos. O sea, yo siempre lo hice como ciudadano y como litigante. Cuando presentaba una petición, la entidad me lo respondía, yo decía, agradezco la respuesta, la doy por recibido. Pero la generalidad de la gente sigue con el cuento de escóndese la notificación, no vaya, no abre el correo, y pues de esa manera pues no llegamos a ningún pereire. Yo creo que este es un avance que nos ha tocado duro. La pregunta que se hace a todo el mundo, ¿y el expediente? Pues el expediente está hoy en Samay, está en un medio digital y cualquiera lo puede consultar, pero no hay nada escrito, no. Y si se pierde, usted tiene copia, yo tengo copia, usted tuvo acceso, ¿cierto? Tenemos que llegar a eso. O sea, fíjense que uno en el computador antes bajaba del disco duro todo y tenía todo guardado en el disco duro, y finalmente se dijo, pues, ¿para qué guardo en el disco duro y lo puedo tener en la nube? Tiene sus riesgos, podemos estar algún día capturados porque toda la información va a estar en la nube, toda la información bancaria va a estar, todas las transacciones van a ser bancarias. O sea, de alguna manera tenemos el miedo de que seamos interceptados, de que seamos capturados, pero pues creo que ese avance de la vida pues no puede ser ajeno a la jurisdicción. Entonces, eso cambia. Yo entiendo que para muchas personas en la rama y y en el litigio es muy difícil pensar que podamos trabajar de esa manera. Yo no creo que estemos dando un salto tan grande. Creo que podemos hacerlo. O sea, para unas personas será más fácil que para otras, pero hay un cambio.
Y el cambio quiere decir la virtualidad es la regla general y tenemos que trabajar a partir de esa premisa. Les agradezco muchísimo su atención. Repito que me complace mucho haber estado en este seminario. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.